Hola, hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Hoy les vengo a hablar de la educación. Yo sé que al menos una vez cuando éramos pequeños y teníamos que levantarnos temprano para ir a la escuela, había una pregunta que pasaba por nuestra mente. ¿Por qué tenemos que ir al colegio? ¿De qué sirve realmente estudiar? Ese día probablemente terminaba con una clase de matemáticas donde el tema era el binomio cuadrado perfecto, un conocimiento matemático que no ves a ningún adulto aplicar en su vida cotidiana. Créeme, si tuviéramos que factorizar para ir a comprar el pan, probablemente habría elegido no haber nacido directamente. Y así, materia tras materia, te convences de tu sensación de que la escuela enseña cosas mayormente inútiles. Lo cual, si bien es cierto, parcialmente, también hay que decir que prácticamente ningún conocimiento es inútil. Simplemente no te enseñan cómo aplicarlo de manera concreta. Por ejemplo, el mismo binomio cuadrado perfecto tiene usos en física, arquitectura y matemáticas. Sirve para simplificar cálculos y expresiones algebraicas. Recuerda, todo es inútil si no sabes para qué sirve. Las escuelas, además, no solo deberían servir para pasar materias, sino que también tendrían que preocuparse de enseñar la importancia de la convivencia entre los seres humanos y la relevancia del respeto, la justicia, la comunicación asertiva, entre otras cualidades éticas y políticas. Sé que esto no ocurre y no necesariamente es problema de los profesores, sino de las prioridades del currículum educativo de cada país. Pero incluso si intentaran enseñar estas cosas, este objetivo también se ve truncado si al llegar a casa, en vez de cultivarse el respeto y la tolerancia, los argumentos de tu madre son porque soy tu madre y los de tu padre son porque yo lo digo. Si la crianza no aporta dando el ejemplo de manera positiva, la educación escolar no hará milagros. Entonces suele ser normal para un estudiante sentir que la educación y sus instituciones no sirven o no cumplen una función real en la sociedad, más allá de ser guarderías. Sin embargo, espero con este video demostrarte o intentar demostrarte lo contrario, que la educación de hecho es fundamental para el ser humano. ¿Dónde empezar a revisar el gran tema de la educación? Bueno, la verdad es que este video va a estar prácticamente completamente basado en la obra de Nicola Abaniano y Aldo Bisalberghi, Historia de la Pedagogía. Ellos comienzan de una forma bastante curiosa este texto porque no lo hacen desde el comienzo de la educación, sino que más bien toman un enfoque donde lo primero es entender la importancia de la educación antes de intentar interesarnos por su historia. Pero, ¿cómo visualizar de manera concreta su importancia? La educación no es un concepto concreto, sino más bien el intento de nombrar una práctica humana. Y si algo tenemos que agradecer a los antiguos fue su necesidad de escribir historias con las cuales buscaban compartir y entender ciertas realidades. Por lo que no hay mejor manera de graficar la importancia de la educación que recordando el famoso mito de Prometeo. ¿Por qué este mito es importante? No todas las respuestas llegan de inmediato. Primero revisemos qué dice el mito. En resumen, y tal como aparece en el Protágoras de Platón, el mito relata que Epimeteo, quien es por cierto un titán dentro de la mitología griega, fue el encargado de proporcionar a todos los seres vivos sus medios de subsistencia, pero por descuido dejó al ser humano sin dones con los cuales defenderse ni de la intemperie ni de otros depredadores. Poco les brindó ninguna ventaja para poder obtener su sustento. Prometeo, su hermano, al darse cuenta de esto, decidió entregarles a los humanos tanto el fuego como la habilidad mecánica para que pudieran sobrevivir. Antes de desglosar el mito, sería interesante aquí considerar la etimología de los nombres de Epimeteo y Prometeo, ya que Epimeteo significa prácticamente literalmente pensar después, mientras que Prometeo significa pensar antes. Como podemos ver, Prometeo es el previsor y el amigo de la humanidad, mientras que Epimeteo es el impulsivo que generalmente lleva a la desgracia de la humanidad.
como cuando por no hacer caso a Prometeo en otro mito ayuda a Pandora a abrir su caja desatando los males sobre la humanidad. Sí, como podemos ver, no era muy chévere el compadre Epimeteo. Sin embargo, hay filósofos que rescatan su figura dentro de la filosofía y el pensamiento helenístico, como por ejemplo el filósofo Bernard Stiegler. Una curiosidad por si lo quieren buscar o si les interesa conocer otros enfoques de cómo se ven los personajes de la antigua Grecia, como arquetipos literarios, por ejemplo. Todavía nos queda hacer algunas consideraciones. Es bueno aclarar que el concepto fuego para los griegos es una alegoría bastante potente. El fuego revela, hace visible lo oculto, guía en la oscuridad. No es que literalmente nos hayan legado el fuego, sino que lo que hicieron fue entregarnos su concepto, lo que el fuego implica. Por otro lado, la habilidad mecánica es una noción que parece fácil de entender, pero que realmente es difícil de describir con exactitud. Hagamos un experimento. Intenta definir habilidad mecánica. Te doy unos segundos. ¿Listo? Verás que ahora que voy a mostrar su definición, podrás comparar si lo que pensaste o se te ocurrió se acercaba o no a lo que es su verdadera definición. La habilidad mecánica se refiere a la capacidad de comprender y aplicar principios mecánicos, así como de utilizar herramientas y maquinarias de forma eficaz. Implica razonamiento espacial, comprensión de sistemas físicos y resolución de problemas relacionados con el movimiento y la fuerza. En resumen, es la aptitud para entender y manipular el mundo físico. Con la habilidad mecánica, los seres humanos pudieron construir herramientas que les permitieron sobrevivir y también aprendieron el arte de comunicarse con palabras, lo que les facilitó la comunicación. Pero aún así vivían aislados y no tenían ventaja contra las bestias. Por tanto, los dioses, ayudándoles nuevamente, le dieron al ser humano el arte de la política, para que no se ofendieran entre sí y pudieran construir en comunidad para afrontar el mundo. Así los dioses enseñaron el respeto y la justicia para que fueran principios que guiaran la acción en las comunidades humanas hacia la solidaridad y la concordia. Como pueden ver, en un principio la política no es la mierda que es hoy en día, y probablemente si volviéramos a repensar la política como se planteó en un principio o como un concepto que realmente fuera útil para el fin de la comunicación y la solidaridad humana, no tendríamos tantos problemas en este mundo. Creo que algunos dirán que soy ingenuo, pero lo cierto es que el bien común ha quedado como un poco olvidado en el estante del concepto política. Pero volvamos a lo que nos compete. ¿Qué nos deja este mito como conclusión? Bueno, básicamente dos conclusiones importantes. 1. La humanidad no puede vivir sin el arte y conocimiento mecánico, ni tampoco sin el conocimiento ético-político. 2. Al ser estas dos herramientas de supervivencia básicamente conocimientos, estos deben ser preservados y aprendidos, al mismo tiempo que enseñados, para poder continuar realizando su importante labor, que es mantenernos básicamente con vida. ¿Cómo utilizar un martillo? ¿Cómo me expreso de la manera correcta para hacerme entender? Son cosas que deben ser enseñadas y obviamente un factor sumamente importante es el lenguaje. Con él es que podemos transmitir instrucciones de cómo usar las herramientas, con él también podemos explicar conceptos abstractos que nos ayuden a entender la convivencia en sociedad. El lenguaje es una pieza esencial a la hora de permitir al ser humano la formación y generación de técnicas tanto mecánicas como sociales. El lenguaje permite expresar ideas generales. Cuando yo digo una piedra, esta puede ser cualquier piedra y no una en específico. Cuando de niños aprendíamos una palabra, no aprendíamos a designar las cosas como se suele pensar, sino que aprendíamos a relacionar los conceptos con sus usos. Por ejemplo, la palabra tenedor puede referirse a un montón de cosas, pero muy probablemente designará algo que nos sirva para lo mismo aunque no se parezca a un tenedor. Mientras cumpla la misma función, podríamos reconocerlo como uno. Es por esto que ligar la técnica mecánica con el lenguaje es un acierto por parte de los griegos antiguos.
Nos están mostrando por medio del mito que el ser humano se distingue de los demás animales por algo fundamental: nuestra capacidad de legar conocimiento a las generaciones venideras de forma rápida y eficiente. El género humano y las sociedades humanas son muy diversas, tal y como le ocurrió a los animales que se han especializado en diversas cosas. Por ejemplo, las aves que han evolucionado para cazar en el océano son muy distintas a aquellas que se han adaptado a los bosques o las selvas. Asimismo, los seres humanos, aunque teniendo casi las mismas herramientas, desarrollaron diversas formas de afrontar el mundo. Por ejemplo, algunos construyeron grandes ciudades para resguardarse, mientras que otros continúan viviendo de manera tribal y más conectados con la naturaleza. Hay sociedades que ponen ciertos valores por sobre otros, y así podemos encontrar una serie de diferencias culturales entre diversos grupos humanos. Cada sociedad tiene una cultura propia que le ha permitido sobrevivir hasta este momento. Pero, ¿qué es la cultura? Según Abagnano y Bisalberghi, por cultura entendemos el conjunto de técnicas de uso, producción y de comportamiento mediante las cuales un grupo de personas puede satisfacer sus necesidades, protegerse contra la hostilidad del medio ambiente y para poder trabajar y convivir de manera pacífica y ordenada dentro de lo posible. A las formas de trabajar, protegerse y convivir de una sociedad la denominamos los modos de vida. Es usual que no nos preguntemos acerca de estos modos de vida, ya que vivimos insertos en ellos. Crecemos aprendiéndolos y actuamos por lo general replicándolos de manera inconsciente. Por ejemplo, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué es importante saludar, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene saludar a alguien? Es una acción que hacemos no únicamente para hacer notar nuestra presencia, sino también para mostrar ausencia de hostilidad. Y por ejemplo, así con muchas de las acciones que hacemos a diario. En resumen, una cultura es el conjunto de las facultades y habilidades no puramente instintivas de las cuales dispone un grupo de personas para mantenerse con vida, tanto singular como colectivamente. ¿Cuál es la relación entonces entre la cultura y la educación? Si la cultura es lo que permite a las sociedades humanas sobrevivir, es sumamente importante encontrar formas de transmitir esos conocimientos a las generaciones futuras. Y como pueden imaginar, la educación es justamente el puente entre el mundo actual y el futuro. Entonces llamamos educación al proceso mediante el cual los adultos transmiten los conocimientos técnicos, morales y o espirituales existentes dentro de una cultura a la siguiente generación. Incluso allí donde no existen escuelas, también existen mecanismos para transmitir los conocimientos necesarios para ingresar a la vida adulta. La educación no es un proceso estandarizado. Ella puede asumir las formas y modalidades más diversas, pero en esencia su objetivo siempre es el mismo: la transmisión de la cultura del grupo de una generación a la siguiente, de manera que las nuevas adquieren la habilidad necesaria para manejar las técnicas que condicionan la supervivencia del grupo. De esta forma, la educación es un fenómeno íntimamente relacionado a la cultura. Este aspecto de la educación suele ser subestimado por la gente. De hecho, existen muchos memes burlándose de los conocimientos que aprendemos en el colegio, ya que, como dijimos en un comienzo, suelen parecer bastante inútiles para la vida cotidiana de la mayoría de adultos. Gracias, trinomio cuadrado perfecto, por permitirme hacer la cama cada día. Y si bien esto es así, la verdad es que de no ser por la educación, perdemos casi todos los rasgos que nos caracterizan como seres humanos. Un ejemplo de esto son los denominados niños ferales, niños que han sobrevivido sin contacto humano en la naturaleza. Gracias a los casos de estos niños es que hemos podido corroborar que el ser humano que carece de una sociedad y una cultura no se distingue de los animales realmente. Así de importante es la educación.
Las sociedades modernas en la actualidad suelen enfrentar diversos problemas respecto a la educación, como por ejemplo, ¿cuál es el mejor sistema educativo? Entre otras muchas preguntas, pero los desafíos más importantes pueden reducirse a conservar y transmitir de la mejor forma posible los elementos culturales reconocidos como válidos e indispensables para la vida de la sociedad misma, y renovarlos y corregirlos continuamente de manera de volverlos propios para hacer frente a nuevas situaciones naturales o humanas. ¿Quién se hace cargo de estos desafíos de la educación a través de la historia? Como no podía ser de otra manera, la única capacitada para esto es y probablemente será la filosofía. La filosofía se ha preocupado no solo de conservar el conocimiento construido, sino de renovarlo e intentar ampliarlo. Esto lo hace ayudando a que se construyan nuevas ciencias y en general esforzándose siempre por mantener vivo un clima de libertad intelectual, de discusión sin prejuicios y de apertura hacia lo nuevo y lo imprevisto. Cuando la filosofía realiza esta tarea de conservar y renovar el conocimiento, pero específicamente centrándose en cómo las nuevas generaciones deben ponerse en contacto con el patrimonio cultural del pasado, sin quedar esclavizadas por este. O sea, cuando se preocupa en forma precisa y deliberada del fenómeno educativo, entonces esa rama de la filosofía se denomina como filosofía de la educación o de la pedagogía. Como vemos, la filosofía y la educación tienen una estrecha relación, ya que toda filosofía tiende a validar ciertas ideas y ciertos modos de vida en específico. Lo que implica discutir acerca de por qué deben ser esos modos o ideas y no otros, los que se transmitan a las siguientes generaciones. Pero dentro del terreno de la pedagogía también son útiles muchas otras ciencias, como lo pueden ser la psicología, específicamente en lo referente al desarrollo mental, la formación del carácter y los modos de aprendizaje. Tampoco podemos olvidar la didáctica, que favorece los procesos de aprendizaje y optimiza la adquisición de conocimiento. También, últimamente, se ha ido acercando la sociología como ciencia auxiliar de la pedagogía con el objetivo de proponer soluciones a problemas puntuales en los sistemas de enseñanza. La pedagogía se ha transformado en una ciencia multidisciplinar, pero sin olvidar que su ideal y objetivo se encuentra en la reflexión acerca de los fines de la educación. Reflexión que no tiene cabida en otras disciplinas que no sean la filosofía o la pedagogía en sí misma. La educación hoy debe administrar los avances y herramientas que le brindan otras ciencias sociales con el fin de cada vez ser más efectiva y eficaz en alcanzar su objetivo. ¿Es relevante estudiar la historia de la pedagogía? Los problemas de la pedagogía son aún hoy sustancialmente los mismos que se ofrecieron a la reflexión consciente mucho antes que las disciplinas y técnicas presentadas se constituyeran y consiguieran una cierta autonomía. En español, los problemas de hoy son los mismos que hace 2000 años. Y esta es la razón por la que se estudia la historia de la filosofía y la pedagogía. No se trata de una pura curiosidad arqueológica, sino de una necesaria iluminación de los problemas actuales mediante el estudio de sus orígenes y de las soluciones ensayadas en el curso de los siglos. Como alguna vez leí por ahí, la necesidad de estudiar la historia, y sobre todo la historia de la pedagogía y la filosofía, va en específico al hecho de que la mayoría de las malas ideas del ser humano han sido intentadas a lo largo de la historia y han fracasado miserablemente. Entonces la pregunta es, ¿acaso tenemos que repetirlas para siempre? ¿O existirá algún momento en el que nos demos cuenta de que efectivamente son malas ideas? Así que con esto y sin más que añadir se termina este video. Pero les recuerdo que si les gusta este contenido pueden dejar un me gusta, pueden suscribirse y si quieren comentar algo que se me haya quedado en el tintero o que ustedes quieran aportar a la discusión, están los comentarios. Y sin nada más que añadir, me despido. Chao, chao.